Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Elige Vivir Sano, donde nos preguntamos, ¿qué es vivir sano? Y hoy tenemos una importantísima invitada, Camila Corbalán, nuestra académica, yo diría, más importante quizás en el país en torno a nutrición, médico cirujana, pero doctora en nutrición especialmente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y queríamos partir, más que por esta pregunta que es bien amplia, como ¿qué es vivir sano? Pero sí, como con la bajada, yo sé, Camila, que en el trabajo que desarrollas desde el INTA, del Instituto, ¿no es cierto?, de Nutrición de la Universidad de Chile, que es muy antiguo, por cierto, y viene observando la alimentación, la nutrición, nuestros hábitos en torno a la alimentación históricamente, pero en particular en tu experiencia, ¿no es cierto?, como académica, investigadora, sabemos que hemos tenido un cambio en la alimentación en este último gran ciclo, podríamos decir, de los últimos 10, 15 años, y partir por preguntarte, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha sucedido por este cambio que ha habido y cuáles son ahí los hallazgos, los desafíos que nos puedas contar? Muy bienvenida. Buenas, muchas gracias por la invitación. Gran presentación, en realidad el trabajo que hacemos lo hago yo y un equipo bien grande de investigadores en el INTA, así que muy contentos de estar acá. Partir diciendo que es cierto, hacemos un montón de investigación, pero recordar que desde hace muchísimo tiempo, si buscamos a los griegos, nos encontramos que Hipócrates decía que para vivir largo y saludable teníamos que comer en moderación, teníamos que hacer ejercicio y teníamos que tener bienestar. Y eso en el fondo refleja lo que nosotros hacemos en investigación hoy. Los griegos lo sabían hace muchísimos años y hoy día lo que estamos refrendando son esas recomendaciones también. Lo que hacemos en el INTA, en nuestro equipo, es investigaciones en las cuales seguimos a grupos de personas en el tiempo. Y hemos seguido mujeres embarazadas, hemos seguido infantes, hemos seguido adolescentes y hemos efectivamente visto qué es lo que está ocurriendo con ellos en diferentes momentos de la vida y cómo eso se relaciona con mejor o peor salud. Y lo que hemos observado en los últimos años es que progresivamente la alimentación que teníamos los chilenos, que era basada en comer preparaciones culinarias, ¿cierto? A comer cazuela, charquicán, tortillas de verdura, frutas en verano, humitas, etcétera, ha ido progresivamente siendo reemplazado por el consumo de alimentos empaquetados. Hoy día nosotros recibimos participantes en nuestros estudios y los chiquitos de 4 o 5 años entran comiendo ramitas, papas fritas, tomando a veces incluso en mamaderas bebidas. Y lo que nosotros vemos es que ese cambio en la alimentación, reemplazar los alimentos naturales, lo que cocinamos en la casa, por estos alimentos que nosotros llamamos ultraprocesados, porque sufren muchos procesos para ser preparados y tienen unos ingredientes que vienen de la industria, es algo que se asocia con un mayor riesgo de presentar obesidad, de desarrollar alteraciones de la glicemia, de desarrollar después hipertensión e incluso otras enfermedades cuando son más grandes. Vemos que en el caso de las embarazadas eso incluso tiene un efecto durante ese periodo cortito en que estamos embarazadas. Las mujeres que se alimentan de esa forma al final del embarazo tienen más riesgo de una serie de enfermedades que lleva a que tengamos niños prematuros, niños que crecen de una forma ya poco saludable. Hemos visto que progresivamente los niños y las niñas hacen menos ejercicio, pasan muchísimas horas frente a la pantalla, hoy día a la pantalla de un teléfono, de un celular, antes a la pantalla de una televisión. Y eso tiene una serie de efectos que vemos, no solo en términos de que modifica lo que quieren comer, porque reciben publicidad, sino que también interactúan de esa forma con sus compañeros, con sus familias, y entonces vemos que también se relaciona con algunos síntomas de salud mental que nosotros medimos, como la ansiedad, síntomas de depresión y otros.
Entonces, en verdad, en nuestros estudios lo que estamos viendo es que hay una serie de cambios que tienen sentido, ¿cierto? Vivimos en un contexto hoy en que todo ocurre súper rápido, en que tenemos que tener comida rápidamente lista, eso es como lo que estamos enfatizando, y lamentablemente esos cambios, esas transformaciones que vemos, se están asociando con más mala salud. Tenemos hoy día en nuestros estudios niños que a los 15, 16 años ya presentan problemas de azúcar, problemas de presión alta, problemas de colesterol. Tenemos señales también de que están inflamados, eso significa que sus arterias, sus vasos están sufriendo una serie de modificaciones que en el largo plazo nos van a hacer menos saludables, menos capaces de disfrutar la vida cuando seamos adultos. Qué importante eso, y frente a esta misma descripción donde la atención ha estado puesta en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿qué pasa con los adultos que a lo mejor son, sobre todo en el caso de los niños y niñas, están como a cargo de su alimentación? ¿Ha habido una desconexión de qué es saludable para los niños o esas madres embarazadas que no están teniendo una buena alimentación? ¿Qué factores son los que están ahí operando? Sí, bueno, yo destaco en realidad los niños, las niñas, los adolescentes, porque trabajamos principalmente en esas edades. La evidencia muestra que esos son los momentos en que nosotros aprendemos qué comer, qué no comer, nuestros hábitos, y también las acciones que podemos hacer tienen mucho mayor impacto. Pero trabajamos también con las mamás, somos un equipo de investigadoras, somos solo mujeres, así que tenemos ahí una cercanía con las madres, y una sororidad, vamos a decirlo. Nosotros creemos que las madres hoy tienen muchísima presión, que por muchos años hemos instalado un discurso en que el discurso ha sido nosotros como personas tenemos que escoger bien, elige vivir sano, ¿cierto? Que fue un debate gigante, pero nos cuesta elegir, y a las mujeres hoy nos cuesta incluso más que antes, porque estamos sentadas aquí haciendo este podcast, mientras en la casa están los niños, y uno piensa, ¿y qué van a comer? Y ahora hay que llegar rápido, ¿y qué les cocino? Y si además tengo muchos niños, o me hago cargo a lo mejor de mi mamá, de mi papá. Hoy día las mujeres en nuestros estudios son las principales responsables no solo de lo que se come en el hogar, sino que también de lo que se compra, de quien cocina, de quien lava y limpia la cocina. Tenemos más del 95% de nuestras familias declarando que es una mujer la que decide todas esas etapas, y le llamamos entonces porteras alimentarias, ¿cierto? Es una responsabilidad gigante, y además les venimos a decir que los niños están comiendo mal, que tienen que alimentarse, que tienen que volver a cocinar. Nosotros encontramos que las mujeres siguen siendo sumamente sensibles a lo que le pasa a los niños. Las embarazadas están dispuestas a hacer cosas por sus hijos que no están dispuestas a hacer por ellas. Cuando nosotros hacemos intervenciones, hemos hecho intervenciones para disminuir el consumo de azúcares, para aumentar el consumo de vegetales. Cuando las aproximamos con discursos que son para mejorar su propia salud, nos va más o menos. Cuando le decimos que esto va a ser muy importante para el niño o la niña que van a hacer, entonces vemos que los esfuerzos son mucho mayores. Y eso lo seguimos viendo en los grupos focales que hacemos cuando los niños crecen, cuando son adolescentes. En el fondo lo que nosotras vemos es que las mujeres son un soporte para sus hijos, para su familia, que es clave trabajar con ellas para hacer estas transformaciones. Pero necesitamos ayudarlas, necesitamos apoyarlas, porque hoy día están sobrecargadas, porque tienen ellas un montón de dificultades de salud mental, de su propia salud. Entonces, lo que hoy día nosotros estamos empujando muy fuerte es entender que va a ser muy difícil recuperar esta alimentación, esta forma de hacer ejercicio, esta forma de vivir,
si es que nosotros no generamos políticas que también sostengan muy fuertemente los roles domésticos, los cuales compartamos un poco las responsabilidades, empoderemos también a nuestros compañeros para que tomen responsabilidades, quizás a los hijos varones, para que podamos hacer esta transformación de una forma más igualitaria, más sostenible en el tiempo. Qué importante la manera de comprenderlo, además, probablemente porque hay ahí las investigadoras mujeres que tú mencionabas, Camila, porque entonces y si consideramos además que en el país el 50% de los hogares son las jefaturas de hogar de una mujer, muchas veces monoparental o mayoritariamente monoparental. Entonces la corresponsabilidad es difícil de concretar cuando no hay un otro adulto acompañando a esa familia liderada por una mamá que es mamá, trabajadora, como tú mencionaste. Nuestros hijos en nuestras casas en este momento ya se acabó el colegio, se está acabando, ¿no es cierto? Están entrando en las vacaciones. El cuidado a cargo de quién está y la alimentación también es un cuidado a desplegar de manera cotidiana en nuestros hogares, y efectivamente el cocinar a veces se hace una actividad que requiere una cantidad de tiempo que no estamos teniendo disponible. Entonces, lo que nos muestras es que es bastante más compleja la decisión respecto de qué alimentación a propósito de los estilos de vida que estamos teniendo. Entonces, ahí preguntarte, ¿qué estrategias o qué cambios podemos hacer a propósito de esta como inercia, uno podría decir, de que uno se subió a la micro entre el trabajo, los hijos, y entonces lo más fácil, lo más rápido, o lo que me permite el poco tiempo disponible como mamá, jefa de hogar, trabajadora, entregar en esta alimentación que optamos por lo que me ahorra ese tiempo. ¿Qué estrategias en los hallazgos de ustedes pueden ser eficaces para ir modificando este ciclo? Por cierto, donde hay dos adultos responsables, la corresponsabilidad es un básico, ¿no? Para poder dar la posibilidad a tener como otras prácticas dentro de esa familia. Sí, súper. Mira, yo creo que esta idea de que la alimentación forma parte del cuidado y del bienestar, por lo menos de los niños, las niñas, a mí me parece súper clave, y creo que ahí hay un montón de gente haciendo estudios bien bonitos, bien importantes. Lo que nosotras nos hemos centrado en hacer tiene más que ver fuera del hogar, tiene más que ver con lo que nosotros podemos hacer en los entornos, qué es lo que podemos hacer para, por lo menos en términos de fuera del hogar, hacer esta decisión o estos cambios los más posibles, los más favorables. Y en ese sentido, en Chile se han hecho políticas que apuntan muy bien hacia lo que debería estar ocurriendo. La ley de etiquetado es un ejemplo internacional, es un benchmark. Nosotros hemos mostrado eso en múltiples países porque va en el sentido correcto. Lo que hoy día nosotros estamos promulgando es que los entornos tienen que hacer las decisiones saludables más fácil, y eso significa que por un lado nosotros bajamos la publicidad de los alimentos que no queremos que los niños coman, no se los ponemos al lado en el supermercado, no se los ponemos en las pantallas, no se los ponemos por todos lados como que fuera la maravilla o que nos dan alegría o energía o nos transforman en Superman o princesa. Tenemos también que, por otro lado, alejarlos de los espacios donde ellos circulan. Eso significa que tenemos que proteger los espacios escolares para que no sea un lugar en el que nosotros estamos promoviendo alimentación que en realidad enferma a los niños. Tenemos que, por otro lado, disminuir el acceso en términos económicos. No puede ser la alternativa más barata si es que yo tengo dificultades económicas. Y por otro lado, tengo que sostener esta alimentación que yo quiero promover, ¿cierto? Tengo que promocionar los alimentos naturales, tengo que enseñar en los textos, tengo que mostrar qué es lo que nosotros tenemos y producimos en el país, en las ferias, etcétera. Tenemos que también hacerlo accesible. Nuestros programas de alimentación tienen que entregar alimentación sana y saludable. Ese es un
una forma muy buena de alimentar a las familias, particularmente las más vulnerables, y tenemos que balancear esto de los precios, ¿cierto? Que de alguna forma tenemos que lograr que esta sea una alternativa también en términos de los precios y de la conveniencia. Yo creo que en Chile hemos hecho muchísimos avances en la generación de alimentos, pero tenemos que ponernos ahí toda nuestra energía, nuestra capacidad en también hacer alimentos que sean naturales y convenientes. De alguna forma, de nuevo, si vamos a las ferias, hay avances en eso. Yo compro en la feria una bolsita que trae los porotos desgranados, la albahaca, picadito el zapallo, y es cosa de armarlo. Eso nos ayuda un montón. El repollo picado, procesado. Tenemos que avanzar en ese camino. En Chile hay emprendimientos que están haciendo ese tipo de medidas, pero básicamente el trabajo que nosotros estamos haciendo es tratar de mostrar cómo generamos un entorno que permita a las familias que quieran tomar estas decisiones hacer esto de una forma más fácil, que no sea como nosotros decimos levantar así como la cuesta, es como hacerlo muy, muy difícil. Hagámoslo más fácil, por lo menos puertas afuera y puertas adentro están todos esos desafíos que tú bien mencionabas. Sí, qué importante lo que mencionabas. Bueno, lo hemos hablado y la ley que tú sabes está ahí como mandatando a esta política pública de hábitos saludables que es el Elige Vivir Sano, lo fija ahí, ¿no? Fija como la tarea en estos entornos, que es donde puede llegar la política pública. Y tener la alternativa es una necesidad que parece ser no estar tan cubierta aún. Y me recordaba de, por ejemplo, los kioscos que se ha buscado tener dentro de los colegios. Claro, no funciona del todo si es que justo afuera tengo solo ultraprocesado disponible. O para quienes vivimos en las ciudades, ¿no es cierto?, nos llenamos de estos negocios que tienen todo tipo de, comillas, alimentos, para, comillas, hacernos más fácil, para no ir al supermercado y algo de la esquina, pero todos son ultraprocesados. No está la alternativa, porque uno no dice prohibir, ¿no?, sino que abrir, incorporar la alternativa de algo más saludable. ¿Cómo sería ahí? Bueno, contarte, Camila, y ahí compartimos la información. Nosotros hicimos una campaña a principio de año para volver a las dietas o a los alimentos que no tan atrás. Yo al menos creo que somos casi misma generación. Crecimos, ¿no es cierto?, con el charquicán, la cazuela. Me recuerdo yo el lunes del pescado, el martes de la legumbre. No sé, las familias se organizaban un poco así. También asociado al día que se ponía la feria en tu barrio. Parece que fuimos perdiendo un poco esa, por el tiempo, por lo que tú también describías, como el estilo de vida que estamos teniendo, cómo nos ha cambiado la vida. Ahí, ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos de entorno que tenemos hoy como país a propósito de facilitar, ¿no es cierto?, cómo tomar estas otras decisiones? Porque solo mencionar ahí, y nosotros lo dijimos en nuestra campaña de volver a la comida chilena, una tortilla de verduras no es más cara que un ultraprocesado, lo que sí requiere quizás un poco más de tiempo. Una manzana, un plátano como colación no es más cara que un paquetito de algún ultraprocesado como ramitas, papas fritas que tú mencionabas. No es más caro. Sin embargo, a lo mejor no está tan disponible. ¿Cómo en el hallazgo de ustedes ocurre que efectivamente no está tan disponible, o es que nuestro imaginario está poblado solo de ultraprocesado y no de alimentos saludables? Sí, pues bueno, yo creo que efectivamente se ha naturalizado esta idea de los ultraprocesados, como que fuera parte de lo normal. Yo siempre digo esto, que yo espero que mis hijas me recuerden negativamente, porque hacía un cumpleaños en que les hacía una piñata llena de dulce. Así como nosotros recordamos el tabaco, ¿cierto? Yo estudié medicina y habían profes que fumaban, y hoy día digo, ¿pero cómo? Yo espero que mis hijas digan lo mismo, ¿pero cómo me dabas
algo que era pura azúcar, que no hacía nada y nosotros nos peleábamos por tenerlo. Yo creo que naturalizamos estos alimentos que no son alimentos, que hoy día sabemos que tienen una serie de atributos que simplemente nos hacen mal. Y creo que eso es un eje bien importante. Creo que hay que desnaturalizar el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Hoy día tenemos evidencia muy contundente que muestra que se asocian con una gama de enfermedades que va desde la obesidad, pero hasta los síntomas de depresión. Pasando por la hipertensión cardiovascular, algunos cánceres, aumentan la mortalidad. Por lo tanto, hoy día no tenemos que ser, yo creo, tan condescendientes. Creo que hoy día hay que empezar a decir que estos son alimentos que tenemos que limitar su consumo y que no está bien su consumo. Creo que eso es una cosa. Creo que lo otro es real. Creo que tenemos que generar, por lo tanto, políticas que permitan sostener la alimentación que hemos ido perdiendo, por razones súper válidas, porque era rápido, porque estaba ahí, porque es conveniente, porque es rico. O sea, ¿a quién no le gusta un Super 8? ¿A quién no le gustan las papas fritas? Son una combinación perfecta de sabores que no existen en la naturaleza, que han sido ingenierizados para que a nosotros nos gusten. Entonces hay que volver a lo que teníamos antes, porque esto no funcionó. Ojalá hubiera funcionado, no funcionó. Tenemos que volver a comer de una forma basada en alimentos naturales. Y eso requiere apoyo. Apoyo desde la producción, para que los productores puedan competir con estas compañías que generan alimentos y los puedan hacer accesibles. Creo que tenemos que discutir en términos sanitarios qué pasa en las ferias, dónde las instalamos, cómo protegemos en términos sanitarios los alimentos. Tenemos que avanzar en tecnología de alimentos. Yo lo decía, tenemos que hacer alimentos convenientes. Las familias necesitan tener acceso a estos, decíamos recién, el repollo picado, a la preparación. Creo que también en las escuelas hay iniciativas que hay que sostener que tienen que ver con capacidades. En algún momento se habló que en Junaev los chicos y las chicas iban a aprender antes de salir de octavo básico 10 preparaciones básicas. Yo creo que hay que retomar eso, hacer hoy día una tortilla tampoco es tremendamente lento. La verdad es que entre que nos preparamos, lo hacemos, no sé qué, uno tiene más como esta fantasía de que te vas a demorar muchísimo, pero hay cosas que sí podemos hacer rápidamente. Y finalmente con nuestros amigos economistas yo creo que el tiempo hay que valorizarlo. El tiempo de mujeres cocinando tiene que tener un valor y tenemos que abrir esa conversación y tenemos que discutirlo. Hoy día, si nosotros queremos que la población se alimente basado en preparaciones, tenemos que decir, bueno, ¿cuánto está dispuesto el país a invertir para que nosotros demos ese espacio, para que la mujer que cocina tenga un reconocimiento por ese tiempo, para que podamos poner... Yo estudié medicina en un lugar en que había un casino en que cocinaba la Laurita. Y la Laurita era una señora y cocinaba y compraba cosas en La Vega y las preparaba. Si nosotros queremos este cambio, lo tenemos que apoyar. Y lo tenemos que apoyar a diferentes niveles y en ningún caso tenemos que dejar, de nuevo, insisto, a las mujeres a cargo de esto y simplemente dar mensajes sin generar una infraestructura que las apoye, porque si no, ahí sí que ya yo misma voy a salir a marchar a decir que hasta cuándo, que ya no podemos más. Entonces, creo que hay que pensar esto, pero hoy día la evidencia nos muestra que no hay otra opción. Hoy día el camino que ha seguido Chile es un camino que nos está costando recursos. Al final del día se nos enferma mucho la población, se nos enferman los niños, tenemos menor capacidad productiva, lo estamos pasando mal. No hay ninguna otra alternativa que mirar lo que hacíamos antes a la luz de las transformaciones de la vida moderna y pensar cuáles son las políticas para apalancar este cambio. Sí, en alguna otra conversación mencionábamos que es brutal que la industria alimentaria genere alimentos que finalmente nos enferman. Es brutal como idea, decir que hay una industria que genera insumos que solo enferman, que no nos están nutriendo, que ya no es ni siquiera a largo plazo, es
al exacto plazo, digamos, vivimos las consecuencias y lo vemos en los niños. No sé, en las investigaciones de ustedes, pero entiendo que hoy ya a los 10, 12 años estamos con niños, niñas con diabetes, con problemas cardiovasculares, eh, con disponibilidad de energía, de actividad y como también mencionabas, entiendo, hay alimentos que además tienen correlación con síntomas de depresión o de salud mental deteriorada. Todo eso es muy brutal asumirlo y creo que es muy importante decirlo, como tú lo has mencionado acá, Camila. Por lo tanto, también es importante que en esas políticas y en esa regulación, que también es económica, efectivamente se puedan quizás no solo sancionar el tipo de producto para la alimentación que esté dañando nuestra salud. Yo no sé cómo lo han visto desde esa mirada ustedes con la ley de etiquetado, que ustedes también han investigado y hecho un seguimiento. ¿Qué está pasando ahí con la industria también? Sí, yo creo que ese es un tema bien fundamental que de nuevo tiene que ver con esto que nos encanta a los chilenos, que son las culpas, ¿cierto? Yo me crié con que la culpa era de uno. La culpa era porque no elegiste comer ensalada y te comiste la hamburguesa, porque no hiciste ejercicio cuando había que hacerlo. Y como ese relato que en los estudios que nosotros hacemos a las madres les aparece, pero por todos lados, es la culpa, la culpa, la culpa, y después la culpa de que no alimento bien a mis hijos. Yo creo que hay que trasladar la culpa, y creo que primero, como sociedad tenemos que hacernos cargo. Este es un problema social. Nosotros hemos conducido a la población a este esquema. Y en ese conducir le hemos dado espacio efectivamente a empresas, a industrias que promuevan alimentos que solo promueven enfermedad, no promueven ninguna otra cosa. Y en cualquier contexto, en otro contexto que no fuera salud, nosotros a esas industrias les pondríamos impuestos, les pondríamos sanciones, los monitorearíamos. En el ámbito ambiental, cuando uno ve una empresa que contamina, hay una serie de regulaciones. En salud tenemos que empezar a hacer exactamente lo mismo y tenemos que decirlo tal cual es. Yo vengo llegando de Londres, acabamos de estar en el lanzamiento de unas series en el Lancet, que es una publicación muy importante, y uno de los ejes relevantes tiene que ver con estas acciones de monitoreo a las industrias o a las corporaciones de alimentos ultraprocesados, que tiene que ver con entender cuántos de los productos que le venden a la población son saludables y cuántos no, y dependiendo de ese balance generar acciones. Quiere vender este alimento, perfecto, tiene que pagar más. ¿Por qué? Porque ese país va a tener que sufrir las consecuencias de que esa persona que come alimentos poco saludables se nos enferme, trabaje menos, vaya más al hospital y una serie de otros costos. Entonces hablamos de poner impuestos, hablamos de poner restricciones a cuál es el portafolio, hablamos de decir cuánto de estos alimentos puede ser vendido en, por ejemplo, como decíamos, en un local de esquina, en un supermercado. Y de nuevo, yo creo que hay ejemplos que vienen del alcohol y del tabaco que son sumamente exportables. Los alimentos poco saludables son muy extrapolables a lo que ha ocurrido con el tabaco y el alcohol y las medidas que podemos tomar son similares. Por lo tanto, si hoy día tenemos que hablar de culpables, a mí me parece que las industrias que producen estos alimentos también debieran tomar parte de esa culpabilidad que hemos acarreado nosotras y contribuir en las soluciones que tenemos que implementar. Quizás hasta evolucionar el concepto y ponerle responsabilidad, salir de la culpa para pasar a la responsabilidad con quienes cuidamos, pero también con nosotros mismos. Yo te escuchaba ahora y decía como, pensaba, ¿no? Como, qué tremendo que si yo consumo de manera central alimentación de ultraprocesado, y no tengo conciencia de cómo me estoy sintiendo, porque antes de que se te presente la enfermedad, probablemente Claro. te empiezas a sentir mal. Y estamos tan desconectados a veces también de nuestro propio cuerpo
que desconectamos nuestros propios sistemas de alarma de que nos estamos sintiendo mal, no nos está haciendo bien. Y eso también es ahí una clave a propósito de una responsabilidad que es colectiva y que en algún momento igual es individual, ¿no? Como ahí, Camila, en ese sentido, tú dirías que tenemos un desafío importante en legislación respecto de la industria y también respecto de, una cosa es la industria y otra cosa es lo que tú decías, la disponibilidad. Ahí también tenemos desafíos. Sí, yo creo que tenemos desafíos súper importantes en disponibilidad. Creo que lo primero que deberíamos enfrentar muy decididamente es lo que estamos haciendo en los programas de ayuda social. Yo encuentro maravilloso que el Elige Vivir Sano esté en el Ministerio de Desarrollo Social. Y creo que ese es el primer punto de entrada. Creo que nosotros como país deberíamos entregar en nuestros programas alimentos que nos dan bienestar, no alimentos que nos enferman. Es de una lógica aplastante. En el fondo, ese mismo gobierno es el que va a sufrir las consecuencias de entregar comida en lata o de dar recursos sin dirigirlos a algo en particular. Nosotros hemos hecho algunos estudios pilotos en relación a, por ejemplo, dirigir el bolsillo que se utilizó en pandemia para compras de frutas, de verduras en ferias libres. Funciona muy bien. Vemos que las familias expanden el número de productos que compran, que los utilizan, no los desperdician. Entonces, creo que un punto de entrada lógico tiene que ver con todos los programas de ayuda social. ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que ya se está entregando para dirigirlo al consumo de los alimentos que hoy día sabemos que están asociados con mayor salud, con mayor bienestar, y desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados? Una extensión lógica que ustedes también han trabajado muy de la mano es con Junaev. ¿Qué ocurre en el programa de alimentación escolar? Es básico, llega a muchísimos niños en todo el país. Hay la posibilidad, además de crear hábitos a través de ese programa. Los esfuerzos que se están haciendo ahí van en el sentido muy, muy correcto. Nosotros venimos llegando de ver una experiencia similar con el programa que hay en Brasil, que está siendo monitoreado por el Banco Mundial. Los economistas no encuentran una buena inversión. Lógico, porque damos alimentos que nos hacen bien y dejamos de dar alimentos que nos hacen mal. Y además estos programas tienen esta capacidad que hablábamos antes de apalancar a los pequeños emprendedores, a los agricultores familiares, a las pymes que estén intentando hacer estos alimentos convenientes, porque es un gran comprador. Entonces, a través de estos mecanismos, el gobierno tiene esta capacidad de, a su vez, apoyar la producción de estos productos alternativos que después se pueden disponibilizar para toda la sociedad, para toda la población. Así que a mí, si tuviera que escoger, me parece que ese es el inicio de una serie de medidas que debiéramos empezar a implementar en Chile. Súper, Camila, además como me quedo con la frase que dijiste, no nos queda otra que cambiar de trayectoria, no nos queda otra y entre antes lo hagamos mejor. Desde Elige Vivir Sano hemos siempre no solo implementar ese mandato, sino que efectivamente, como tú bien decías, ampliar esas herramientas. Hoy día Ministerio de Economía con la nueva ley de ferias libres está buscando lo mismo, acercar más ahí el alimento. INDAP, Ministerio de Agricultura, lo mismo, lo tenemos que hacer entre todos. Esto es multifactorial y en ese sentido, bueno, la labor que ustedes hacen es un tremendo faro y señuelo para ir dando los pasos correctos en esa dirección que necesitamos. Así es que yo te quiero agradecer el haber estado con nosotros y preguntarte si, aparte de ese básico, te gustaría como agregar algo más. Creo que es muy importante lo que mencionaste en torno al rol de las mujeres, de esta portera alimentaria, ¿no es cierto? Que es una investigación ahí que hicieron con una colaboración no solo, o sea, de las ciencias sociales. Sí. Así es. Leí el artículo, muy, muy, muy interesante e importante. Como también
en positivo esos nuevos roles culturales, la corresponsabilidad, una convivencia en familia que estamos necesitando cada vez más, que a su vez también nos permite una mejor interacción, una mejor gestión de las emociones, de la salud mental, va generando un sistema que vaya avanzando hacia lo virtuoso versus esta otra trayectoria que nos separó, nos ancló a las pantallas. Sí. Tenemos que dejarlas de lado y volver a conectarnos, ¿no es cierto?, entre nosotros y con una alimentación que es nutricia de verdad. Sí, claro, que es comunidad, en el fondo alimentarnos es en comunidad, así fue, así debe ser, así lo debemos recuperar. Creo que hoy día estamos mucho más flexibles a lo que entendemos como familia, podemos tener otras formas, pero tenemos que acompañarnos. Y en esto vamos a salir acompañados también, eso es un poco el mensaje y hay ahí una fortaleza profunda de transmitir. A mí me encanta que mis hijas cocinen con chayuyo, que sepan hacer charquicán, que se acuerden cómo se hacía, no sé, por la cazuela, es lo que hacía mi mamá, espero que sea lo que hacen mis hijas. Y hay una cosa de nuestra sociedad que nosotros tenemos que recuperar también, y tiene que ver con algo que partíamos hablando, tiene que ver con el bienestar. Alimentarse es rico, es entretenido, se intercambia, tiene mucho que ver con lo que disfrutamos. Yo creo que hoy día estamos solos, hemos promovido en una serie de aspectos la soledad. Yo creo que la invitación también en la alimentación es a salir a encontrarnos, en mi grupo, en mi barrio, con el Estado, con lo que podamos, pero en conjunto. Esto es comunidad y creo que eso va a ser un eje muy, muy central de poder recuperar esta capacidad de disfrute también, y ojalá que la política pública pueda acompañar eso. Así es, está siendo, y qué importante el mensaje, entre todos, juntos y buscando el bienestar, para entonces que una buena salud sea una consecuencia de una manera de vivir con mayor goce y placer. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Nos estamos despidiendo entonces de este entretenido podcast importante en toda la información que nos has traído. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Chao, chao.